Hablemos de eso. Entonces vamos a hablar de dos cosas antes de la clase. Hola, ¿cuántos son ya? 30, tantos. Alguien está viendo doble. Ya, entonces vamos a hablar de dos cosas. Uno, amplificador o integrador de Miller. Y dos, vamos a hablar de polos. Otra vez. ¿Ah? Tres, EET. Ya. No voy a preguntar de EET en la prueba, ¿ah? Pero igual. ¿Sí? ¿De qué? A ver. Impedancia de... No, ya vamos a ver qué alcanzamos a ver hoy día. Entonces, integrador de Miller, circuito integrador. Ya, vamos a ir rajado después en el resto de la clase, ¿ah? Para que alcancemos a ver todo lo que queremos ver. BI, BO, y sabemos que BO es de alguna forma la integral de BI, ¿cierto? Por una constante. Por una constante que tiene que ver con... Ah, es una integral, entonces tiene que tener término BO partido por BI, tiene que tener un 1 partido por S en alguna parte, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Tiene que tener un signo menos porque es una configuración inversora y tiene que tener R y C. Y R por C, ¿qué constante me dan? Una constante de tiempo. Entonces lo ideal es que ponga RC junto con la S para que se anulen. Entonces yo pongo RC y eso es todo. Oh, salió fácil. ¿Ven? O sea, sin hacer ningún cálculo, uno llega a una función de transferencia por inspección. Y esto, según Bode, ¿se leyeron esta guía que les di de Bode o no? Sí, bueno, según esa guía, esto es así, ¿cierto? Es un polo en el origen y un polo en el origen tiene una frecuencia, una magnitud, HDS, magnitud que baja a razón de menos 20 decibeles partido por década. Yo nunca me acuerdo dónde cruza ahí, en uno, pero es que esto tiene algo distinto. Entonces, yo sé que cruza el 0 decibeles. ¿Cuándo es 0 decibeles? Cuando todo esto vale uno. Cuando, cuando 1 partido por SRC vale uno. Por lo tanto, SRC tiene que valer en módulo, cuando S vale J omega, o sea, J omega RC vale uno. Y eso es cuando omega igual uno partido por RC. Ah, entonces aquí uno partido por RC. Uno se acuerda fácil de esas cosas si es que las calcula. Yo no me sé las fórmulas. Generalmente no me aprendo las fórmulas porque tengo muy mala memoria. Pero he desarrollado la habilidad de entender las cosas para compensar por mi mala memoria. Yo por eso le ofrezco usar un formulario. Yo odiaba a los profesores que no permitían usar formulario, porque para mí lo importante es entender la materia, no aprenderme las fórmulas. Entonces, espero que ustedes lo aprecien también. Y como yo no tengo buena memoria, tenía que compensar por otro lado y compensé tratando de entender bien la materia. Y cuando no la entiendo bien, me esfuerzo por entenderla bien. Y frente a eso no hay nada que hacer. O sea, si ustedes entienden bien la materia, yo no puedo ponerles mala nota. Ok, entonces ese es el integrador de Miller. Ahora pongámosle pérdidas. Hagamos que el capacitor vaya olvidando su carga con una resistencia. Hola. Entonces ponemos una resistencia ahí. Si ponemos una resistencia ahí, veamos a qué se parece este circuito. Entonces hagamos dos casos, en DC y en alta frecuencia. En DC, ¿a qué se parece el circuito? El circuito se parece a esto, en DC. ¿Y esto qué respuesta en frecuencia tiene? Plana, porque es ganancia constante. Entonces nos podemos imaginar una respuesta, voy a hacerla aquí. Perdón, aquí no dibujé la fase, pero todos saben que es menos 90 grados, ¿cierto? Entonces ponemos ganancia constante. Entonces en DC es ganancia constante. Y yo sé que en alta frecuencia, ¿esto a qué se parece? A ver, en alta frecuencia, el paralelo entre una resistencia y una capacitancia, ¿a qué se parece? De hecho, la capacitancia, ¿a qué se parece a alta frecuencia?
a un cable, a un cortocircuito. Si ponemos un paralelo entre un cable y una resistencia, ¿qué nos queda? Entonces el paralelo a alta frecuencia entre un capacitor y un resistor, ¿qué es? Capacitor. Y esto, ya acabamos de ver aquí arriba, que era una respuesta de este estilo, ¿cierto? Entonces, en alguna parte hay una transición que hace que esta respuesta caiga de esa forma. ¿Cómo calculamos el punto exacto en el que hay menos 3 decibeles aquí? Bueno, hay varias formas de hacerlo. Una forma es calcular la función de transferencia de el integrador Miller. Y eso ustedes saben hacerlo. Es VO partido por VI. VO partido por VI va a ser menos esta impedancia partido por esta impedancia y ahí sale al tiro, ¿cierto? Pero hay otra forma de calcularlo. Habría otra forma de calcularlo, que es tratando de entender la constante de tiempo de este circuito. ¿Podemos calcularlo a partir de la constante de tiempo del circuito? Porque la constante de tiempo tiene que estar relacionada con el polo, ¿cierto? Es obvio, si hay una constante de tiempo y es la única constante de tiempo del circuito, entonces el polo del circuito va a ser uno partido por la constante de tiempo. Entonces, ¿cómo calculamos la constante de tiempo? Una forma de hacerlo es viendo qué resistencia ve este capacitor, ¿de acuerdo? O sea, si logramos entender qué resistencia ve el capacitor, o sea, imagínense que en vez de capacitor, me cuelgo yo de ahí. ¿Qué resistencia estoy viendo? Pónganse en el lugar del capacitor. Si ustedes quieren entender un circuito, tienen que ser electrón y tienen que convertirse en un electrón y entender el circuito desde un electrón. Yo me cuelgo ahí como capacitor y yo trato de ver esta resistencia de aquí. ¿Logro verla? No la voy a ver porque el efecto de esta resistencia muere aquí, en este cortocircuito virtual. Entonces la única resistencia que veo yo capacitor, para allá veo circuito abierto. La única resistencia que ve el capacitor es esta que está aquí, que vamos a ponerle R2. Entonces la constante de tiempo necesariamente tiene que ver con R2. Entonces yo tiro aquí 1 partido por R2C. Y aquí voy a poner, bueno, en DC dijimos que era R2 partido por R1. Entonces esto va a ser 20 logaritmo de R2 partido por R1. Ya tengo un bode y no he hecho ninguna función de transferencia. Uno puede entender el funcionamiento del circuito mirándolo nomás. Aprendan a hacer eso, acostúmbrense a hacerlo con la práctica. Yo sé que cuesta, porque estamos entrenados para agarrar un circuito y analíticamente tratar de sacar funciones de transferencia y todo eso, pero da mucho mayor entendimiento ver el circuito un poco más de lejos y decir qué está haciendo esta cuestión, qué está haciendo baja frecuencia, qué está haciendo alta frecuencia. Eso. Ya, polos, lo que quería comentarles de... Hay preguntas. 20 logaritmo de R2 partido por R1, porque en DC esto se parece a un amplificador inversor, y yo sé que la ganancia de eso es menos R2 partido por R1. Ah, y de hecho uno puede calcular al tiro la fase de esto. Yo sé que la fase de esto es 180 grados, y el polo me agrega menos 90, entonces voy a tener entre menos 180 y menos 270. Y ahora fijé el bode sin haber tirado una función de transferencia. Igual es bacano, ¿no? Buena, buena, buena. Parte en 180 porque hay una inversión de fase. Entonces, este circuito siempre da 180 grados de desfase. Uy, qué buena pregunta para una prueba. Creo que nunca la había hecho. Ya, bueno, no sé si la alcanza a hacer, pero da lo mismo. Polos, hablemos de polos. Yo en algún momento dije, siempre todos los circuitos lineales, el polo o los polos que tiene no dependen de cuál es la entrada y cuál es la salida, ¿cierto? Bueno, hay una letra chica ahí en lo que dije, que no especifiqué y que me surgió porque traté de resolver el problema que les di en la tarea de ayer y se me fue en collera. Pero no, no, yo sabía la respuesta, pero no sabía llegar a la respuesta. Entonces después entendí un poco mejor por qué no sabía llegar a la respuesta y luego llegué a la respuesta, pero da lo mismo. Lo importante es que cuando hay impedancias cero o impedancias infinito en circuitos, entonces los polos ya dejan de ser comunes a todo el circuito. Porque si tengo un circuito y tengo una impedancia infinito que impide que el voltaje aparezca en otro lado, por ejemplo, porque no hay corriente por ahí, entonces obviamente ese circuito está dividido en dos
circuitos. Y uno de ellos va a tener polos y el otro va a tener otros polos. Entonces, creo que es importante mencionarlo. Esto de que, que un circuito tiene los mismos polos independientemente, donde yo mida la entrada y la salida, vale cuando el circuito se comporta bien, cuando tiene impedancias que son distintas de cero y distintas de infinito. ¿De acuerdo? Eso. 3. EET. Y cero no deja pasar corriente. O al revés, pero da lo mismo. Uno es corriente, otro es voltaje. Es una singularidad. Cuando el circuito tiene singularidades de ese tipo, ya no vale esto. Claro, es que ese es el problema. Si yo pongo una fuente de voltaje en la entrada de un amplificador que tiene impedancia de entrada infinita, esa fuente de voltaje no va a haber ningún polo. El polo va a ocurrir después, porque hay una impedancia infinita. ¿De acuerdo? No, no. Corriente y voltaje son dos expresiones diferentes de energía eléctrica que van siempre juntas. O sea, cuando hay corriente hay voltaje y al revés. Es una situación de dualidad y creo que no es bueno generalizar. Ujú. Sí. Ah, ya tienes tu formulario, muy bien. O sea, un Norton, esto es un Norton, ¿cierto? Y tenemos un amplificador aquí. Entonces el Norton va a haber una entrada aquí, ¿cierto? ¿Cómo le transmite la mayor cantidad de corriente este Norton a este amplificador? Si este amplificador tiene una impedancia de entrada cero. Entonces el Norton prefiere manejar cargas que son impedancia cero. Un Thevenin, al revés. ¿Cómo le transmite la mayor cantidad de voltaje a este amplificador? ¿Cómo este amplificador sabe que aquí hay este voltaje? Con una impedancia de entrada infinito. De esa forma este amplificador ve esta entrada, este voltaje. Lo mismo en Norton. ¿Cómo este amplificador sabe que este Norton tiene una corriente I sub n? Poniéndole un camino fácil a la corriente para que toda la corriente se vaya por ahí. A eso me refería con esa frase. Qué bueno que lo preguntaste. Ya, EET, dije que no lo iba a preguntar, pero si hay dudas, mejor lo miramos. Voy a verlo muy por encima. Insisto que la mejor forma de estudiar EET es viendo las notas de Middlebrook. Y EET estaba antes, ¿cierto? No, estaba después. Ya, entonces teorema del elemento extra. ¿Cuál es la idea? Si yo quiero calcular una impedancia, yo puedo aplicar una fuente de prueba y medir la corriente. Eso siempre lo puedo hacer cuando el circuito es lineal. ¿De acuerdo? Pero también puedo usar el teorema del elemento extra, que consiste en hacer, en vez de un cálculo difícil, tres cálculos fáciles. Primer cálculo, sacar zin infinito. Segundo cálculo, sacar ZE cero. Y tercer cálculo, sacar ZE infinito. Y si tengo esos tres cálculos, puedo calcular la impedancia de entrada. O sea, estoy transando un cálculo muy difícil por tres cálculos muy fáciles. ¿Qué es Zin infinito? Zin infinito es la impedancia vista desde la entrada cuando este elemento extra es una impedancia infinita. Entonces la impedancia de entrada cuando Z es removida, cuando se convierte en una impedancia infinita, eso es lo que yo miro. Después, ZE 0 es la impedancia vista por el elemento extra cuando la entrada es cortocircuitada. O sea, en vez de elemento extra me pongo yo aquí y veo qué impedancia tengo ahí. O sea, bueno, pongo un multímetro. Cuando la entrada está cortocircuitada. Entonces yo miro ahí
con la entrada cortocircuitada y anoto esa impedancia y la guardo aquí. Tercer dato que necesito, ZE infinito. ZE infinito es impedancia vista por el elemento extra cuando la entrada está en circuito abierto. O sea, yo me cuelgo donde estaría el elemento extra, abro el circuito en la entrada, mido. Y ahí voy a medir otra impedancia. Entonces esta impedancia la pongo aquí. Z es el elemento extra. Z es este elemento. Entonces, al agregar este elemento, la impedancia final me queda así. Y yo de esa forma reemplazo un cálculo complicado por tres cálculos fáciles, que además me entregan información de baja entropía. En vez de sacar un corcho que es indescifrable, termino con expresiones que son mucho más fáciles de leer. Y es mucho más fácil decir qué influencia tiene cada elemento en la impedancia total. Yo lo encuentro interesante, pero honestamente, cuando he tenido que hacer circuitos donde hay un elemento extra, que yo creo que me sería mucho más fácil analizarlo sacando ese elemento, me he demorado menos en general haciendo el corcho completo que buscando la ecuación del teorema del elemento extra, porque esa no me la sé. Yo necesito el formulario ahí. Entonces no lo he usado mucho, pero si ustedes quieren usarlo y les resulta fácil, por favor háganlo y cuéntenme. ¿De acuerdo? Eso sería digamos, una prueba independiente de que el teorema del elemento extra es útil. Así que me gustaría escucharlos. Ya, ¿qué más? Había otra pregunta más. Impedancia de nodo, sí. ¿Cómo era la pregunta? Ya. Es lo mismo. Impedancia de nodo es de entrada o salida. A ver, voy a cambiarme a otro. Impedancia de nodo. Tengo un circuito y yo quiero saber impedancia de puerto o impedancia de nodo. Da lo mismo si es entrada o salida. O sea, siempre yo pongo la fuente y mido la corriente que sale de la fuente. O pongo fuente de corriente y mido el voltaje que aparece ahí. Y la razón entre ambos va a ser la impedancia de nodo. Yo antes tenía duda de si tenía que medir corriente que entra o corriente que sale, y tal vez en un caso es impedancia de entrada y en otros casos es impedancia de salida. No. La respuesta es esta. Yo pongo una fuente y mido la corriente que entra. Y esa es impedancia de nodo, da lo mismo si es de entrada o es de salida. Al final todo es entrada o todo es salida. ¿Ah? No, los circuitos no saben qué es entrada, entonces uno puede decir que circuito complicado yo puedo darle nombre, pero todo puede ser entrada o salida. Eso. Ujú. Por aquí puede entrar corriente, me estás preguntando. Vas a contestarlo tú mismo. Si tengo BI. Aquí hay alta impedancia, por lo tanto ahí no hay corriente. Pero aquí, si tengo BI, aquí tengo BO igual 1 más R2 partido por R1 por BI, ¿cierto? Por ley de Ohm, tiene que haber corriente ahí. O sea, sí, hay corriente aquí. ¿Cuánta corriente? La necesaria, asumiendo que la impedancia de salida es baja. Tú estás pensando en la tarea de hoy día, ¿o no? ¿No la has visto? Bueno, tu pregunta es muy pertinente entonces. La tarea hoy día tiene que ver con esto mismo. ¿Cuál es la impedancia de este amplificador cuando, cuando lo tengo de esta forma? Y bueno, en un amplificador operacional ideal, hagámoslo porque la tarea es para un amplificador operacional no ideal.
Pero hagámoslo para un amplificador operacional ideal. Entonces, si yo no sé, voy a las bases. Y las bases me dicen que este amplificador es realmente un A sub B por B más menos B menos, donde B más y B menos están aquí, en alguna parte, y B más va a ser B in, y B menos va a ser un divisor resistivo, ¿de acuerdo? R2, R1. Ese es mi circuito, ¿cierto? O sea, esa es una forma de verlo. Puede haber varias otras diferencias. Puede haber capacitancia aquí, capacitancia allá, capacitancia aquí, resistencia de entrada, offset. Hay muchas, muchas no idealidades. Pero los amplificadores operacionales son bastante parecidos en modelo ideal al modelo real. Y entonces este es mi circuito, ¿de acuerdo? Y yo quiero saber cuál es la impedancia de salida aquí. Por inspección, la impedancia de salida es cero. ¿Cómo por inspección? A ver, la impedancia de salida va a ser el paralelo entre la impedancia allá y la impedancia acá. La impedancia allá es R2 más R1, dado que la corriente ahí es cero, es un divisor de tensión que está flotando. Y la impedancia de una fuente, la impedancia de una fuente de voltaje A por algo, esta es una fuente dependiente. Si yo quiero calcular la impedancia de esta fuente dependiente, tengo que apagar las fuentes independientes. Si yo apago las fuentes independientes, este A me queda multiplicado por cero. A por cero es 0 volts. O sea, aquí yo voy a tener 0 volts. Y si le aplico una fuente de prueba, voy a medir corriente infinita, porque es un cortocircuito a tierra. Por lo tanto, la impedancia de entrada, perdón, la impedancia de este nodo hacia allá es 0 ohm. ¿De acuerdo? Distinto el cuento si es que aquí tengo una impedancia de salida explícita. Si eso ocurre, ustedes tienen que calcularla. Tienes V menos. Si apagas la fuente dependiente, todos independiente, si apaga esta, todo se va a cero. Todo se va a cero, sí. Porque es lineal. Un circuito lineal, si tú apagas todos los estímulos, todo se va a cero. Porque los circuitos lineales cruzan por cero. ¿De acuerdo? ¿Más preguntas? Más preguntas. ¿Alguien quiere preguntar por qué no voy a subir la clase hoy día? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22. No, y hay un alumno que justificó su ausencia. ¿Y cuántos dijimos que eran? 23. ¿Habré contado mal? No, ahí viene alguien más. Así que ya estamos. Sí, la de hoy día sube, ya. ¿Qué más? ¿Alguien trajo un limón para mostrar? ¿No? ¿Tú mandaste informe? ¿Alguien más mandó informe? Tú mandaste informe. Sí, vamos a hacer un sorteo de quién de los dos presenta. Pero, también puede ser, pero igual los dos ya tienen una décima extra en el promedio final, solo por haber hecho ese informe. Em, Mejor la hacemos el martes, porque ya hemos gastado harto tiempo hoy día en otras preguntas, pero alguno de los dos presenta. ¿Mm? No, 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 no dije cortocircuito virtual. Nunca dije cortocircuito virtual. Este cortocircuito es real. Este de aquí es real. ¿Ya? ¿Fue antes aquí? Ya. Y hagamos otra. ¿Recuerdas cuál era o no? Integrador Miller. Ya, la impedancia aquí, Zin, es cero. Y efectivamente es cero. Es cero. A ver, hay varias formas de entender por qué la impedancia aquí es cero. ¿De acuerdo? Una forma de entenderlo
es, bueno, si llevo esto a Miller, esta es una ganancia infinita, entonces esto es equivalente, para efectos de Miller, de un A infinito más uno por C. ¿Sí? Ya. Esta impedancia es uno partido por S por algo que es gigante, ¿cierto? O sea, esto es uno partido por infinito. Y uno partido por infinito es cero. O sea, la impedancia de entrada es cero. Esa es una forma de verlo. Otra forma de verlo. Esto es cortocircuito virtual. Si esto es 0 volts, esto es 0 volts. Si esto es 0 volts, yo miro hacia allá, siempre hay 0 volts. Entonces la impedancia de entrada es cero, porque esto es lo mismo que un cortocircuito a tierra. Si bien la corriente se desvía por otro lado, pero es un cortocircuito a tierra. Entonces da lo mismo por donde yo lo mire. La impedancia de entrada es muy, muy chica. Y si la impedancia de entrada es muy, muy chica, a las corrientes les encanta este circuito. Al Norton le encanta, porque el Norton va, va a tener una fuente y van a haber electrones pasando por aquí, y esos electrones van a decir, a ver, ¿por dónde me voy? ¿Por aquí o por allá? Por el que tiene menor impedancia, en proporción. Y este tiene una impedancia infinitas veces menor que esta otra impedancia, porque cero es infinitas veces más chico que cualquier cosa. Por lo tanto, este Norton va a hacer que toda su corriente se entre al amplificador y toda esa corriente que sale del Norton, nada se va a ir por aquí, toda se va a ir por aquí y va a integrarse en el capacitor, o al revés si quieren, ahí. ¿De acuerdo? Ya, ahora sí. César, tú tenías una pregunta. Sí, bueno, pero este de aquí da lo mismo porque está conectado a una impedancia que es cero. Y cualquier cosa en paralelo con impedancia cero es cero. Así que este se va. Ya, oye, sigamos con la materia, ¿o no? Sigamos con la materia. El martes, por favor, recuérdenme hablar del limón, ¿de acuerdo? Para que tengamos un minuto de distensión antes de... para que tengamos un buen momento. Ya, estábamos hablando entonces de conversores de datos. Sí. Ah, comprobemos el ejercicio. Comprobemos este ejercicio. CR2 igual 1 partido por omega cero. Perfecto. Ganancia de C, perfecto. La tuve buena. La tuve buena y no planteé ninguna ecuación diferencial. Ya, sigamos. Entonces estábamos viendo circuitos con amplificadores operacionales y después terminé aquí. Terminé diciendo que existen cierta clase de circuitos que se llaman conversores de datos, que convierten datos de análogo a digital, de digital a análogo. Hay un tercer tipo, que son de tiempo a digital, y esos se llaman TDC. Entonces este es un ADC, este es un DAC. Hay otros que se llaman TDC, que son de tiempo a digital, pero esos no los vemos en casi ningún curso. Entonces dijimos que estos conversores de datos son circuitos de señales mixtas. Señales mixtas. ¿Por qué? Porque tienen en una parte circuitos analógicos y en otra parte tienen circuitos digitales, ¿cierto? O sea, de aquí a la derecha todo es digital, de aquí a la izquierda todo es analógico. Entonces, ¿en qué momento está la interfaz? Típicamente, en alguna parte del conversor análogo digital hay señales que son analógicas y otras que son digitales. Entonces, si ustedes utilizan un chip que es un conversor análogo digital, el chip va a tener una parte que es analógica y una parte que es digital. Y la parte que es digital, adivinen, ¿está calladita o está conmutando mucho? Que cambia, hay switch para arriba, para abajo, hay pulso en todos lados. Mucho de eso, ¿cierto? La parte digital es bien ruidosa. La parte analógica, ¿está calladita o está ruidosa? Generalmente calladita, las corrientes son suaves, los voltajes son suaves. Y si uno junta ambas, la parte digital agrede a la parte analógica y produce ruido. Entonces, para evitar ese ruido, lo típico que se hace es dividir
en la parte analógica y la parte digital. Y la parte analógica tiene su propia tierra y la parte digital tiene su propia tierra. Y ambas tierras están al mismo potencial, pero lo ideal es que no haya corrientes entre ambas tierras. Entonces el fabricante de este chip les dice, miren, si ustedes quieren conectar este chip, háganlo en una PCB que tenga las tierras separadas, una tierra analógica y una tierra digital. Y ambas tierras se juntan en un solo punto. Y al juntarse en un solo punto, puede haber corrientes para un lado o para el otro, pero no hay un loop de tierra que hace que se produzcan cosas raras. Eso es un clásico. Bueno, da lo mismo, eso no es parte de la materia. Entonces hay conversores de datos, conversores que son de digital a análogo, conversores análogo digital. Aquí hay una representación y aquí hay un DAC. Entonces, todo eso era para introducir este circuito en particular, que es un DAC, un conversor digital análogo, Digital to Analog Converter. Entonces, ¿qué hace este circuito? A ver, tratemos de entenderlo. ¿A qué se parece esto que hay aquí? Esto es un op-amp. Es un sumador, está sumando corrientes que vienen de diferentes lugares, ¿cierto? Entonces, todas esas corrientes se suman. Perfecto, perfecto. ¿Este voltaje qué voltaje es? Cero, ¿cierto? Cero voltios, cortocircuito virtual. Ya, entonces este nodo suma corriente y luego este otro convierte de corriente a voltaje. Ya, y esas corrientes vienen de aquí, de aquí, de aquí, de aquí. Estas resistencias tienen pesos binarios. Esta es R, esta es 2R, esta es 4R, y en general 2 a la I por R, donde I puede ser 0 o N menos 1. Entonces, ¿esta corriente es grande o chica comparada con las demás? Esta corriente es muy grande. Esta corriente es la mitad, esta otra es la mitad de la mitad y así. Entonces, si yo quiero sacar una corriente que sea un múltiplo de la corriente más chica, lo que puedo hacer es prender y apagar algunas de estas fuentes. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si las prendo todas, voy a sacar dos veces la corriente máxima, más o menos. Pero si prendo esta y esta, voy a sacar 1,5 veces la corriente máxima. Y si prendo solo esta, voy a sacar una pequeña fracción. Entonces, si yo le doy una palabra digital que indique cuáles de estos switches están abiertos y cuáles de estos switches están cerrados, yo puedo elegir qué porcentaje de corriente voy a estar sacando y sumando en este circuito. Por lo tanto, este circuito va a sacar algo que es proporcional a la palabra digital de entrada. ¿De acuerdo? Es un DAC. Y uno puede elegir, por ejemplo, que esta palabra digital de entrada forme una sinusoide y uno que en la salida tiene una sinusoide hecha con escalerita. Si después uno la pasa por un filtro de reconstrucción, uno tiene una sinusoide. Esa sinusoide puede ser música. Por ejemplo, la entrada digital pueden ser los datos almacenados en un CD. Entonces el CD le dice, oye, en este instante da este valor digital, en este otro instante da este otro valor digital. Y así rápidamente el CD le indica al DAC qué música ir generando y el DAC va armando punto por punto la forma de onda de su artista favorito. Es notable, ¿eh? Uno no lo piensa mucho. Y esto lo hace súper rápido. ¿Saben qué tan rápido lo hace o no? 44.100 veces por segundo. Ya, en realidad no es tan así, ¿ah? Es el cuento que nos cuentan a todos. En la práctica funciona mucho más rápido porque utilizan circuitos con modulación, con sobremuestreo. Entonces usan otra técnica, pero esencialmente es lo que tú estás diciendo. Cada, cada uno partido por 44,1 kilosegundos saca una muestra nueva. Y esa muestra nueva es
un pedacito de la forma de onda de mi canción favorita. Es maravilloso. Sí. Oye, y esto está en verde. ¿Ah? Porque es dos veces la frecuencia máxima que cualquiera puede escuchar. Es Nyquist. Ya. Oye, ¿por qué esto está en verde? Porque esto se puede deducir relativamente fácil si es que entienden lo otro. ¿De acuerdo? O sea, esto así como que no hay que sabérselo de memoria, pero si uno ve este circuito y no está muy nervioso, uno, entonces uno puede entenderlo. ¿De acuerdo? Que hay otro, simulador de inductor. Esto yo no me lo sé, ¿ah? Yo este no me lo sé, lo saqué de una página web. Y lo curioso es que si uno calcula la impedancia de entrada aquí, de este circuito, o sea, si uno pone una fuente de prueba y mide la corriente, la razón entre ambos se parece mucho a una inductancia. O sea, uno puede generar una inductancia ficticia usando capacitores, resistores y un amplificador operacional. De hecho, este simulador de inductor no es muy bueno. Yo hice un cálculo y mi cálculo me dio que VT partido por IT, aprovechen, este pueden usarlo para practicar para la prueba. Es súper buen ejercicio. Yo llegué a que VT partido por IT es 1 más SCR1 por R2. Ese fue mi resultado. Y eso se parece a SCR1 R2. Por lo tanto, C1. Ojo que este no lo pesquen. C3 y C2 no importan. Estos de aquí no los pesquen. Son para que el amplificador funcione bien. Porque este amplificador requiere algo de compensación o algo. Entonces, si ustedes miran solo esta parte, van a llegar a eso. Ok, hay otro. Oscilador sinusoidal. Este de aquí, ¿sí? O sea, si funciona como un inductor a tierra, o sea, si yo conecto una fuente ahí y yo la veo como un inductor a tierra y yo pongo un capacitor al lado, va a haber transferencia de carga entre uno y otro, necesariamente. A ver, eso es distinto. Entre dos nodos cualquiera no, solo a tierra. O sea, eso tiene una impedancia de entrada inductiva y no va a funcionar a cualquier frecuencia, va a estar limitado por la frecuencia del operacional, pero bajo ciertas condiciones uno puede hacer que esto oscile. Se puede. Ok, esto es un oscilador sinusoidal. Em, Más adelante, mucho más adelante, al final del curso vamos a aprender la teoría. Em, no tengo mucha información en esta lámina, pero voy a contarles una historia, porque al final todo ocurre por historias. Un día, un señor que se llamaba, ¿cómo se llama? William. William tenía un amigo que se llamaba David. Y William y David estudiaban en Stanford y estaban trabajando para un profesor muy famoso que se llama Fred Terman, que ya murió hace mucho tiempo. Esto es ¿cuándo se hizo la película Fantasía de Walt Disney? Bueno, es por ahí, es por esa época. Estaban trabajando con Fred Terman y Fred Terman era un gallo muy, muy inteligente, era un tipo muy prolífico en términos literarios, escribió muchos libros, em, porque él tenía la costumbre de escribir una página de libro al día. No sé por qué les cuento esto, si da lo mismo, no tiene nada que ver con lo que les voy a contar. Bueno, este William Hewlett y David Packard estaban trabajando en un oscilador y llegaron a un diseño parecido a este circuito, muy parecido a este circuito. Los osciladores sinusoidales, a ver, ¿cuál es la idea? Que saquen a la salida qué cosa? Una onda sinusoidal, ya. Pero ¿cómo nos aseguramos que este circuito saque una onda sinusoidal y no saque una onda que después de un rato se apague? O que no saque una onda que crece y crece indefinidamente.
A ver, miremos el diagrama de polo y cero. ¿Dónde queremos los polos de este circuito? Justo ahí, ¿cierto? Porque eso me va a provocar una onda sinusoidal. Si los pongo aquí, la onda va a crecer en amplitud. Si los pongo aquí, la onda va a reducirse. Entonces, hay que hacer un circuito que tenga los polos justo aquí. Y Hewlett y Packard se dieron cuenta de que, pucha, hacer eso no era tan fácil. Entonces se le ocurrió un mecanismo. Dijeron, ¿qué tal si hacemos algo, bueno, que tenga realimentación positiva? Lo están viendo aquí. Esta realimentación positiva pone los polos, de hecho, por aquí, aquí en el semiplano derecho. Y dijeron, vamos a hacer un circuito que automáticamente mueva los polos justo hasta sobre el eje J omega. ¿Cómo lo hacemos? Hagamos que sea un circuito que parta con los polos en el semiplano derecho. Y a medida que el circuito funcione, se va a ir calentando, muy poquito, pero se va a ir calentando. Y ciertos elementos, cuando se calientan, cambian su resistencia. Por ejemplo, la ampolleta, una ampolleta de tungsteno. ¿Conocen las ampolletas de tungsteno, cierto? Yo solía preguntar esto y antes todos decían sí, ahora todos ven LED, ven de estos tubos fluorescentes y cada vez son más escasas las sedientas de energía ampolletas de tungsteno, ¿cierto? Que es simplemente un alambre de tungsteno en un gas, en un ambiente controlado, y ese alambre se vuelve incandescente porque se le aplica mucha corriente. ¿Han quemado ampolletas de tungsteno? Cuando uno quema cosas, aprende. ¿Cómo han quemado ampolletas de tungsteno? Prendiéndolas. A ver, cuéntenme la experiencia. ¿Alguien quiere contarme, quiere compartir la experiencia conmigo? ¿Cómo fue? Ustedes se acercaron inocentemente al interruptor, presionaron el interruptor, la ampolleta se enciende y se apaga al tiro. ¿Ah? O tiró un chispazo y se apagó. Ya, ¿y por qué la ampolleta se apagó justo? O sea, la ampolleta estaba esperando que uno apretara el interruptor para apagarse. ¿Ah? ¿Por qué no se apagó cuando estaba prendida mucho rato? ¿Ah? ¿Hay alguna razón para ello, no? El enfriarse, ¿qué es lo que provocó el enfriarse? Provocó tal vez un daño en la estructura de la ampolleta. Ya, mm, pero hay un tema de resistencia ahí, ¿cierto? Entonces las ampolletas de tungsteno tienen una resistencia más baja cuando están frías y una resistencia más alta cuando están calientes. Entonces cuando se calientan, ya tienen una resistencia tan alta que hace que la corriente baje. Pero cuando están frías y uno recién la enciende y está fría, tiene una resistencia tan baja que si uno la agarra en la cresta de y todos miraron, de la señal sinusoidal, entonces pasa mucha corriente. Y esa mucha corriente destruye el tungsteno. Entonces, Hewlett y Packard dijeron, bueno, hagamos un circuito cuya ganancia dependa de una ampolleta. Entonces, cuando la ampolleta se caliente un poquito, va a aumentar su resistencia y al aumentar la resistencia de esta ampolleta, el R2 partido por R1 va a ser más pequeño, bajando la ganancia y haciendo que estos polos se muevan justo al eje J omega. Brillante. Si uno abre el HP 101, o no me acuerdo cómo se llamaba, tal vez no era ese el nombre, uno se encuentra con varios circuitos y una ampolleta que ilumina nada, porque está cerrada, ¿cierto? Una ampolleta que está cerrada en una caja y la idea no es que ilumine algo, es como pararse al borde de un precipicio y gritar, y nadie lo va a escuchar a uno. Es como gritarle a nadie, ¿cierto? Prender una ampolleta dentro de una caja. Filosóficamente es curioso, ¿eh? Y más encima, cuando uno prende el circuito, la ampolleta ni se prende, o sea, uno lo mira y ve un circuito que tiene una ampolleta que no se prende. Pero la ampolleta tiene corriente y esa corriente hace que su resistencia cambie y cuando su resistencia cambia, este circuito oscila a la frecuencia correcta. Es muy buena esa historia. Después, es súper estable, este funciona impecable. De hecho, hay un tipo que se llama, no sé si es Jim Williams, pero hay un libro de Jim Williams donde hay alguien, que no me acuerdo quién, que cuenta la historia de que un día estaba aburrido porque había mucha lluvia afuera y decidió replicar los experimentos de HP
para hacer su propio oscilador. Y llegó a un oscilador que funcionaba más o menos, después le hizo algunos cambios y termina con un oscilador muy bueno. Tengo el artículo por ahí, te lo puedo entregar si es que te interesa, o a alguien más. Ya, ¿Por qué es más eficiente correr los polos que tratar de ponerlos ahí inmediato? porque tú tendrías que ajustar de manera muy fina todos estos parámetros para que los polos queden justo ahí. Y eso no se puede hacer en la práctica. Pero si ya con pasar corriente por esa como ampollita que no se vende, entonces también es como... Alterar de alguna forma los polos. Exactamente, eso es lo que estamos haciendo. No, pero ¿cómo se controla eso de que van a caer justo en el... En el, ¿cuándo se pasa en el claro, porque no se pasan de largo o quedan cortos. Porque si se pasan de largo, si se pasan de largo, la ampolleta va a estar un poco más, va a haber oscilaciones que van a ser más chicas. Si las oscilaciones son más chicas, la ampolleta va a estar fría. Y si la ampolleta está fría, R2, bueno, en este caso R3 partido por R1, va a ser más grande. Y automáticamente va a mover los polos para la derecha. Entonces van a llegar justo ahí. Si está muy grande se van a achicar, si está muy chica se va a volver. Y queda justo ahí. No, si es muy bueno. ¿Y no oscila la oscilación? ¿Ah? No oscila la oscilación. Sí, obviamente algo raro va a estar haciendo, ¿cierto? Algo raro. Ajá, entonces puede que yo tenga algún tipo de modulación en frecuencia por eso, ¿cierto? Puede ocurrir. Sí, de hecho, cualquier cosa que tenga una relación p-tat, proportional to absolute temperature, o proporcional a la temperatura absoluta. Eso, hay muchos elementos que son p-tat. A Hewlett y Packard se le ocurrió hacer algo con tungsteno, pero podría haber sido cualquier otra cosa. Ok, sigamos con la materia. Multiplicador analógico. ¿Por qué yo querría multiplicar dos señales analógicas? Por ejemplo, para calcular potencia instantánea o calcular energía o qué sé yo. Si uno multiplica voltaje por corriente, tiene un producto analógico. Bueno, y aquí lo que están haciendo es usar este elemento raro, que es un transistor, para encender esta ampolleta. Y finalmente lo que están haciendo es multiplicar algo que depende de la luz. O sea, es una especie de multiplicador con fotones. Multiplica señales que van codificadas en fotones y después la convierte a voltaje. Es bien interesante que estas cosas funcionen. Yo nunca lo he hecho, pero me llama la atención. Ok, vamos a entender operacionales reales, y aquí se muestra la foto de un 741. Entonces, vamos a aprender qué diferencia hay entre los operacionales ideales, que ya aprendimos, y los operacionales reales, que son los que uno puede usar en el laboratorio. ¿Quién ha usado operacionales reales? ¿Quién ha encontrado diferencias entre operacionales reales y operacionales ideales? A veces aparecen cosas raras y uno tiene que saber por qué. Entonces, las características no ideales típicas están a continuación. Producto, ganancia, ancho de banda finito. Ya están familiarizados con eso. Slew rate, saturación, voltaje de nivel de entrada, corriente de polarización de entrada, operación con fuente unipolar. Uno puede usar cualquier operacional con fuente unipolar. Operación como buffer, no siempre se puede. Y después vamos a ver un ejemplo de operacional real. Entonces partamos con esto, producto, ganancia, ancho de banda. Ya están familiarizados con esto porque hablamos en la tertulia y porque también tuvieron que verlo en una tarea. Pero esencialmente, el operacional tiene un producto ganancia ancho de banda finito. Entonces tiene una ganancia, luego tiene un polo, los operacionales comerciales tienen un polo, que es un polo que está puesto ahí a propósito para hacer que el circuito sea estable. Eso lo van a entender muy bien en 3433. Yo sé que es divertido, pero es verdad. Es un curso muy bueno. Es que de verdad, un curso bueno. La gente termina el curso y dice, uy, qué bueno el curso. No es porque lo haga yo lo copié de alguien más. Yo le pedí a un profesor en Stanford, profesor, ¿puedo usar tus láminas para un curso en Chile? Y él se imaginó a los alumnos en Chile y dijo, por supuesto, toma. Y me pasó los PowerPoint. Y yo después produje cambios, por supuesto, pero el curso que yo ofrezco es muy parecido al curso que yo tomé en Stanford. Y el curso está muy bien pensado, o sea, la forma en que va la materia está muy bien pensada. Ese es un curso que mi profesor hacía y que tomó prestado de su profesor y así tiene una larga data hacia atrás. En doctorado, cuando estaba en doctorado hice el curso. Bueno,
En 3433 van a entender bien por qué los amplificadores operacionales tienen todos menos 20 decibeles partido por década. Tienen un polo, tienen una frecuencia de corte muy bajita. Lo que hacemos con la realimentación, ustedes ya lo demostraron, es bajar la ganancia, o más bien desechar toda la ganancia extra para correr esta curva aquí. Y cuando ustedes realimentan y hacen eso, logran que la frecuencia de corte suba. O sea, ustedes bajan algunos decibeles en ganancia al realimentar y suben algunas décadas en ancho de banda. Sí, ajá. Sí, eso era raro. Eso no sé bien qué fue. Pero posiblemente es porque el modelo del operacional no es muy bueno. El modelo, el macro modelo que entrega el fabricante. A ver, esta es la ganancia en lazo abierto. ¿Qué pasa si yo hago un circuito que me mueva la ganancia a 80 decibeles? ¿Cuántos decibeles perdí en ganancia? 40 decibeles. ¿Cuánto eso? 100 veces. Esto me dice que son 20 decibeles por década. Por lo tanto, si yo bajo 40 decibeles, ¿cuántas décadas voy a aumentar? Dos. Dos décadas, ¿cuánto es 100 veces? O sea, yo perdí 100 por en ganancia, aumenté 100 por en ancho de banda. Si yo pierdo 10.000 por en ganancia, gano, o lo que sea, gano lo mismo en ancho de banda. Entonces, el producto ganancia-ancho de banda se mantiene constante. Eso es válido para la configuración no inversora. Y ustedes lo probaron en una tarea. En la configuración inversora, eso ya no es válido porque no queda tan claro cómo... a ver, esto no se parece mucho. A ver, ¿cómo lo explico? Bueno, el efecto es que no funciona tan bien para el caso de la configuración inversora. Pueden probarlo ustedes en sus casas. Pueden probar que, así como para esta configuración el producto ganancia ancho de banda es constante, para esta de aquí no es constante. Porque la forma en que opera esta configuración es perdiendo algo de voltaje aquí en la entrada. Y eso hace que ya no sea tan real esto que está aquí. Háganlo y vean si es que estoy en lo cierto o no. Bueno, yo tenía algo que contarles aquí, que era esencialmente la misma derivación que está en la tarea, así que la vamos a omitir. Pero ustedes ya saben cómo sacarla. Esto mismo, ¿cierto? Ok, saturación de salida. También ya hemos hablado de esto, ¿cierto? ¿Qué es la saturación de salida? Esto está alimentado con VCC menos VEE. Y si tenemos VCC y menos VEE, la salida del operacional va a estar limitada a algo menor que VCC y algo un poquito mayor que menos VEE. Esto se llama clipping o cortar las puntas. Es como que a esta forma de onda se le cortan las puntas y queda rara. Y esto, por supuesto, produce distorsión. Un circuito al que yo le aumento la entrada y no aumenta su salida es un circuito que no es lineal, ¿cierto? Aquí está aumentando y después deja de aumentar. El circuito se volvió no lineal. Y los circuitos no lineales producen un espectro riquísimo en componentes espectrales. En vez de, si yo le meto un seno, en vez de tener un seno, tienen un seno más un montón de armónicas, ¿cierto? Entonces tengan cuidado con esto, para tenerlo en cuenta nomás. Después, slew rate. ¿Qué será slew rate? Slew rate, yo todavía no encuentro una buena traducción en español. Slew rate es como la tasa de cambio de voltaje. Cuán rápido sube el voltaje. Entonces los operacionales tienen un slew rate limitado. Por ejemplo, si yo aquí a este circuito, que es un seguidor de voltaje, aplico
un escalón en la entrada, en la salida voy a tener algo que se parece mucho a esto, una pendiente constante que se mide en volts por microsegundo hasta que finalmente se establece suavemente en el valor final. Esta pendiente ocurre porque internamente el operacional tiene unas fuentes de corriente, que son las que hacen que la salida, que muchas veces es un capacitor, una capacitancia en la salida, se carguen. Y estas fuentes de corriente tienen un límite, entonces finalmente el slew rate va a tener que ver con la corriente máxima que puede entregar el operacional dividido por la carga capacitiva. Puede ser limitado internamente o externamente. Pero los operacionales van a tener un slew rate limitado. ¿Qué significa eso? Que si yo le meto una señal sinusoidal, que es de muy alta amplitud y o alta frecuencia, el operacional no va a ser capaz de seguirlo y va a provocar algo que se parece a una onda triangular. Ustedes pueden probar esto en sus casas, en simulación o en el laboratorio. Vamos con otro tema. Voltaje de desnivel de entrada. Esto se llama offset. Generalmente se anota como VOS por voltaje de offset. Offset es cualquier voltaje que me provoca un offset. Que me provoca un desnivel. Es como tratar de definir probabilidad. Probabilidad es la chance de que... no, es la probabilidad de que ocurra... No. Es súper difícil definir probabilidad. Bueno, offset es parecido. Offset es cualquier desnivel, como la palabra dice, en algún voltaje. O sea, si yo tengo, por ejemplo, un amplificador, vamos a hacer una lámina extra aquí. Si yo tengo un amplificador, VI, esto es un amplificador, digamos, no operacional, es un amplificador de voltaje. Y VO igual A por VI, ¿de acuerdo? Pero a veces los amplificadores no me sacan A por VI. A veces los amplificadores me sacan A por VI más un delta V. Delta V. ¿Por qué aparece un delta V? Porque el amplificador no es lineal. Si el amplificador tiene una... ¿Cómo se llama esta curva de transferencia estática? Curva de transferencia estática. Ya. VI, veo. Una curva de transferencia estática que idealmente pasa por cero. Por cero. Teorema del punto gordo. Si pasa por cero y cuando yo le aplico un VI igual a cero, realmente me está entregando un VO distinto de cero, entonces el amplificador tiene offset, porque está corrido. Es una no linealidad que consiste en un valor de C que aparece en la salida cuando yo aplico en la entrada un cero. Entonces, ¿cómo modelo este offset? A ver, si yo quisiera, podría decir que este offset en realidad es una pequeña fuente de offset que aparece en la entrada, ¿cierto? O sea, este A por VI más delta V es realmente un A por VI más VOS, ¿cierto? Estos dos están sumados. Por lo tanto, yo puedo calcular el offset referido a la entrada. No es que haya una fuente de voltaje en la entrada. Lo que está ocurriendo realmente es que el amplificador se está portando mal. Y como el amplificador se porta mal, porque internamente tiene un montón de componentes, de cuyo emparejamiento depende que esta curva pase justo por el centro, no están perfectamente emparejadas, por lo tanto no va a pasar justo por el centro y va a tener un pequeño offset. Todo el efecto de ese offset, yo en vez de considerarlo como una suma de efectos en diferentes partes del amplificador, puedo referir esos efectos a la entrada y decir que el efecto de todos los pequeños offsets que hay dentro del amplificador los puedo eh, están todos distribuidos, ¿cierto? Los puedo condensar en un solo offset que está en la entrada. ¿Y cuánto vale ese offset? Bueno, yo puedo medir la salida. La salida es A por VI más un delta V. Y esa salida, si el amplificador fuera ideal, sería A veces la entrada más el offset. Entonces yo de aquí puedo despejar VOS, ¿cierto? ¿Cuánto sería VOS? A ver, A por VI más delta V igual A por VI más A por VOS. Estos dos de aquí se van, por lo tanto VOS, el offset referido a la entrada,
offset referido a la entrada va a ser igual al delta B en la salida dividido por la ganancia. Entonces, yo puedo modelar el offset como si hubiera una fuente que me está molestando y que está en la entrada en serie con mi entrada. ¿De acuerdo? Con los amplificadores operacionales uno puede hacer exactamente lo mismo. Puede referir todas las razones del offset a una pura fuente de offset en la entrada. Entonces, el operacional con offset se modela como un operacional sin offset más una fuente de offset en la entrada. ¿De acuerdo? Y esa fuente de offset me va a correr la curva de transferencia entera. Me la va a correr tanto, tanto, que si yo le meto 0 volts aquí, este amplificador va a multiplicar este voltaje offset, que es chiquitito, van a ser 3 milivolts o algo muy chico, por una ganancia que es 100.000. 3 milivolts por 100.000 satura. Entonces, si yo le meto un offset, si yo le meto una entrada cero, la salida va a estar saturada. Ajá, o sea, yo esperaría que la salida fuera cero, pero dado que hay un offset referido a la entrada, ese offset hace que la salida no sea cero, sino que sea muy grande. ¿Hay pregunta? ¿Perdón? Puede llegar hasta los rieles, perfectamente puede llegar hasta los rieles. O sea, el offset en este ejemplo hace que llegue a los rieles, porque mi entrada es cero y mi salida es el riel superior. Bueno, ¿cómo se lidia con el offset? La forma de lidiar con el offset es usando un circuito de anulación de offset. Internamente, los amplificadores operacionales tienen, algunos de ellos, no todos, algunos solamente, tienen un circuito de anulación de offset que se llama offset null o anulación de offset. Uno conecta típicamente un potenciómetro de 5 kilos, donde la patita del medio va a menos VEE. Y con eso uno ajusta este valor hasta que la salida se mueve y cruza cero exactamente. Entonces, de esa forma uno anula offset. Existe otra forma de reducir el efecto del offset, no anularlo completamente, pero existe otra forma de reducirlo, que es aplicando acoplamiento AC. Veamos cómo funciona esto. Antes de eso, preguntan, ¿por qué puse el offset en la entrada no inversora? ¿Podría haberlo puesto en la entrada inversora? Da lo mismo donde lo ponga, porque en teoría el amplificador es sensible a las diferencias de voltaje, y si yo sumo offset aquí o aquí, el efecto es el mismo. Entonces yo puedo poner offset en cualquiera de las dos entradas. Ok, yo puedo poner el offset aquí. Si este circuito tiene acoplamiento AC, aquí tengo VI y tengo VO, uno puede calcular cuál es el efecto de este offset a la salida. ¿Cómo lo calculo? Em, o más que eso, más fácil, aplicando algún teorema de circuitos de esos que uno considera inútiles hasta que se da cuenta que son muy útiles. Superposición, muy bien. Entonces, si yo aplico superposición, tiro esta entrada a tierra y veo cuál es el efecto de este offset a la salida. Ustedes podrían hacer eso, ¿no? Bueno, pregunta, ¿el offset es algo que varía o es algo que no varía? Puede variar con el tiempo, puede variar con la temperatura, pero en general lo consideramos un valor de C. Si el offset es un valor de C, entonces estoy aplicando una señal de C aquí, ¿cierto? VOS de C. Si el offset ve una señal DC en la entrada, ¿qué le pasa a este capacitancia en DC? Desaparece. ¿Qué le pasa a esta resistencia que está conectada a esta capacitancia? No hace nada. Entonces aquí tengo VOS, por aquí no hay corriente, porque no puede haber corriente para allá porque esto está todo abierto. Entonces, cuando no hay corriente aquí, este voltaje, que es VOS, aparece aquí, VOS, y aparece aquí, VO igual VOS. Entonces, el offset, en vez de saturarme el amplificador, en este caso en particular,
queda, o en vez de ser multiplicado por la ganancia, pasa directo a la salida. Ustedes pueden hacer el cálculo en sus casas y se van a dar cuenta de que así es el offset. Entonces uno puede hacer un offset, uno puede reducir el efecto del offset haciendo acoplamiento capacitivo. ¿De acuerdo? Es un seguidor de offset. O sea, dicho de otra forma, ¿cómo mido el offset? Hazte un seguidor de voltaje, tira la entrada a tierra y la salida es tu offset. ¿De acuerdo? Es lo mismo. Tú podrías perfectamente poner una fuente de voltaje y cambiarla hasta que tu salida es cero. Sí, eso también es una forma de medirlo. El problema es que es tan chico que tú necesitarías un ajuste muy, muy fino. En cambio, medirlo así, tú tienes la medición al tiro. Ok, bueno, esto ya creo que ya hablé de esto, ¿no? Sí, bueno, esencialmente es lo mismo que les conté recién. Uno modela el offset como una fuente en la entrada y por superposición uno puede calcular el offset en la salida. ¿De acuerdo? Y eso ustedes lo pueden hacer simplemente haciendo que su amplificador sea un amplificador con offset, agregándole un offset en la entrada. Ok, otro tema. Corriente de polarización y desnivel de entrada. A ver, existe corriente en la entrada. Ah, ¿por qué? A mí me dijeron que la corriente era cero. Me dijeron que la impedancia de entrada era infinito. Bueno, en la práctica eso no ocurre. Existen corrientes del orden de algunos nanoamperes, digamos 100 nanoamperes. En el caso de operacionales de BJT, o sea, 100 nanoamperes para BJT, y del orden de picoamper para FET. O sea, son corrientes que dependen del proceso de fabricación del transistor. ¿De acuerdo? Pero son corrientes distintas de cero. Idealmente son cero, pero en la práctica son distintas de cero. Y en la práctica no solo son distintas de cero, sino que son distintas entre sí. O sea, si aquí hay 100 nanoamperes, la diferencia entre estas dos puede ser 10 nanoamperes, por ejemplo. Entonces pueden ser corrientes suficientemente grandes como para que al hacer I distinto de cero, me provoque un cambio en la salida, un cambio que yo puedo medir. Y eso es muy malo. Entonces, bueno, vamos a llamarle I sub B a la corriente de polarización de entrada. Entonces, I sub B, que es I sub B1 más I sub B2, igual corriente de polarización de entrada. Esto de polarización es una palabra que no hemos dicho mucho hasta el momento. Vamos a meternos con mucho de polarización cuando hablemos de transistores. Y ustedes no van a entender lo que es y van a tener que preguntar muchas veces. Por favor, pregúntenlo. Cuando llegue el momento, pregúntenlo. Y luego tenemos IOS, que es la diferencia, IB1 menos IB2. Y esa es la, en módulo, y esa es la corriente de desnivel de entrada. Corriente de desnivel de entrada. Entonces, ¿cómo compensamos la corriente de polarización de entrada? Entonces vamos a hacer un circuito. Vamos a hacer un circuito que se parezca a lo siguiente. Este es el circuito que vamos a hacer, ¿ok? Yo sé que veo, wow, tengo que corregir algo. Yo sé que veo es idealmente menos R2 partido por R1 por BI. Sin embargo, esa solución asume que I igual 0. ¿Qué pasa cuando I es distinto de 0? Cuando I es distinto de 0, me va a correr el voltaje de salida en una cantidad apreciable. No, no tan terrible, pero suficiente para que yo me preocupe y diga, pucha, no me está funcionando el circuito. Hay una solución para ello, que es
agregar una resistencia a tierra aquí, en esta pata donde se supone que I igual 0. La próxima clase voy a explicar cómo calcular esta resistencia para hacer que el offset debido a las corrientes sea muy chico. Hay preguntas. Se modela como una fuente de corriente, pero es realmente un transistor bipolar que tiene una corriente de base en la entrada. Esa fuente de corriente en realidad es la corriente que requiere este transistor en la base para que funcione. Se está alimentando de aquí y de acá arriba de otro lado, pero hay parte de esa corriente que viene de la fuente de la entrada, no de la fuente de alimentación, efectivamente. Es muy poca corriente, pero es relevante. Ya, seguimos la próxima clase con eso. Ahora hay recreo de 10 minutos y a la vuelta va a estar Claudia, y Claudia va a hacer la ayudantía. Formularios, sí, por favor, entréguenme formularios. ¿Cómo? ¡Eh! Dije a mano. Sí, era a mano. Bueno, ruega que no haya ningún otro que lo haya hecho en látex, porque yo podría asumir que tú podrías haber intentado copiarlo.